¿Qué tal? Muy buenas noches, mentes maestras. Qué gusto me da poder saludarlos. Es para mí un placer poder presentar esta noche este tremendo programa de Mente Maestra. Hoy es miércoles de Mente Maestra, así que bienvenidos a cada uno de ustedes que se encuentran aquí conectados, gente linda de la República Mexicana y también de Latinoamérica que se encuentra. Sabemos que hay gente conectada desde Perú, en Colombia, Puerto Rico. Muchas gracias también por seguirnos, por estar aquí cada miércoles conectados, aprendiendo, compartiendo conocimientos. Y esta noche es una noche, como les comentaba, de aprendizaje, así que yo quiero que te pongas bien cómodo para lo que estamos por hablar. En anteriores programas hemos aprendido a ir caminando por esta senda del éxito, aprendiendo que la constancia, la dedicación y el compromiso que nosotros tengamos para desarrollar un negocio es muy importante, ¿no? Pero sobre todo la determinación que tengamos nosotros como líderes. Aprender a tomar decisiones, aprender a convivir con el riesgo, ¿no? Y todos esos elementos que forman parte de nuestra vida. Muchas gracias a toda la gente que se encuentra conectada aquí. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Así que el tema de esta noche es un tema que en lo personal ha transformado mucho mi vida y yo quiero que el día de hoy, después de escuchar este tema, puedas quitarte una gran carga encima si es que estás pasando por adversidades en lo que estás aprendiendo, porque precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy es prepárate para fracasar, ¿ok? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por un proceso de aprendizaje, ¿ok? Y yo cuando empezaba a analizar un poco el tema de esta noche me preguntaba, ¿en qué momento de nuestras vidas olvidamos que el caer es sinónimo de éxito? ¿A qué voy con esto? El fracasar, el cometer errores, el equivocarse muchas veces en la vida nos ha enseñado grandes cosas. Por ejemplo, una cosa básica y fundamental en la vida de todos es el caminar, ¿no? Para que tú pudieras aprender a caminar cuando eras bebé, tuviste que tropezar muchas veces, tuviste que caer en muchos intentos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de nuestras vidas dejamos de tomar en cuenta que caer, ¿sí?, significa un proceso normal dentro del crecimiento o desarrollo de una persona? Entonces, recuerdo en muchas ocasiones que yo quería aprender a desarrollar algo, ¿sí? Y que cometía muchos errores al momento de hacerlo. Cuando aprendí a andar en bicicleta, por ejemplo, ¿sí? En muchas ocasiones me caí, en muchas ocasiones no lograba mantener el equilibrio y eso literalmente nos llevó a dominar en algún momento, ¿sí?, el poder caminar, el poder andar en bicicleta, el poder patinar y hacer todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, yo quiero comentarte esta noche que parte del proceso de crecimiento que tú tienes que tener como líder es el fracaso, ¿ok? Y vamos a hablar de grandes historias esta noche, de grandes líderes que han impactado el mundo entero y cómo lo han hecho, porque es súper importante también aprender. Muchas veces uno puede decir, wow, es que tú eres un gran líder y yo veo que tú te mueves y haces y deshaces y nada te para, ¿no? Nos encanta ver lo que ya está hecho, pero no hemos aprendido a enfocarnos en el proceso, a preguntarnos qué fue lo que tuvo que hacer esa persona para poder alcanzar lo que está alcanzando, ¿sí? ¿Qué fue lo que tuvo que implementar en su vida? ¿Cuáles son los obstáculos que tuvo que superar para poder llegar a obtener esas victorias que quizás hoy en día él está disfrutando, ¿no? Entonces, yo quiero decirte algo, no es un proceso que solamente tú estés viviendo. Cuando yo emprendía este camino de ser un emprendedor, de poner negocios, de aventarme en la industria del network marketing, yo era una persona sin experiencia y aprendí a asociar el fracaso como parte del crecimiento en mi vida. No estoy diciendo que todo en el camino vaya a ser color de rosa, ni tampoco que todo en el camino vaya a ser tormentos, ¿sí? Estamos cometiendo errores. Lo más importante de todo esto es cuál es la actitud que nosotros como líderes, que nosotros como emprendedores estamos tomando ante esos errores
que están pasando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay algo súper importante que tenemos que aprender respecto al fracaso, ¿no? Grandes historias de éxito, como te comentaba, porque hay muchas personas que emprenden un negocio, la situación se pone un poco complicada, ¿sí? Y lo primero que empezamos a pensar es tirar la toalla, ¿ok? Vamos a aprender esta noche también cuál es la diferencia entre el fracaso de aprendizaje a una persona fracasada. Son puntos súper importantes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada vez que una persona se acerca, por ejemplo, conmigo y me comenta de que va a tirar la toalla por lo difícil que se ha puesto la situación, ojo con esto, esa persona está evitando un proceso de crecimiento en su vida, ¿ok? Es algo que tú tienes que aprender a identificar y asociar como parte de tu crecimiento y tu desarrollo. Cada vez que tú le das la vuelta a algún problema, cada vez que tú no enfrentas una circunstancia adversa, cada vez que tú te rindes, ¿sí? Por las adversidades que el camino te va poniendo, ¿sí? Tú estás evitando un proceso de crecimiento que más adelante te va a servir. Es como si en algún momento enfrentaras una adversidad, tú le das la vuelta y más adelante la vida te la vuelve a poner enfrente, pero no sabes nuevamente cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque evitaste el proceso de crecimiento, ¿sí? Que te iba a conllevar el tener que rasparte las rodillas. Muchas veces hemos evitado rasparnos las rodillas por no querer aprender cómo se hacen las cosas, por querer evitar ese proceso de aprendizaje que sin lugar a dudas es necesario. El éxito y el fracaso, ¿sí? Son mejores amigos. No puede existir el uno sin el otro y es algo que tú tienes que aprender a comprender esta noche, ¿ok? Así que tienes que aprender a asociar el fracaso como parte del crecimiento en tu vida. Yo entiendo perfectamente que todos, quizás que estamos aquí reunidos, hemos tenido una educación tradicional, ¿no? La verdad es que todos hemos pasado por un proceso educativo tradicional y ese proceso comenta Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que es muy diferente al proceso de un emprendedor. Y yo me doy cuenta, cuando yo salgo de la universidad, yo venía de un proceso de educación tradicional. Entonces, cuando empiezo a emprender negocios, siempre había tenido como que esa inquietud, esa inconformidad respecto al sistema laboral y decido empezar a emprender negocios, ¿sí? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el proceso de aprendizaje en los negocios era muy diferente, ¿sí? Al que llevaba una persona con una educación tradicional. Y Robert Kiyosaki lo menciona en su libro Padre Rico, Padre Pobre, como que el sistema educativo trata de infundir mucho temor respecto a las generaciones que se van lanzando. ¿A qué voy con esto? A diferencia de la educación tradicional, ¿qué es lo que te enseñan en la escuela? Principalmente a poder darte cuenta que si tú repruebas un examen no sirves para nada, ¿no? Si tú no le echas ganas a la escuela vas a ser un fracasado. Entonces asocian, por ejemplo, el día del examen es el día en que más nervios una persona siente, ¿no? En que más temor siente si no está preparada. Date cuenta de esto. ¿Cuántas veces yo recuerdo haber estado en la universidad, no haberme preparado para un examen y sentir mucho temor respecto a si lo iba a fracasar o no? Entonces, empezamos a asociar esa parte del fracaso con algo malo en nuestras vidas. Entonces, cuando nos ofrecen una oportunidad de negocio, cuando nos ofrecen salir de un sistema tradicional de trabajo quizás, ¿sí? En ese momento empezamos a asociarlo como algo malo. ¿Por qué? Porque el hacer cosas diferentes nos saca de nuestra zona de confort, en una zona donde nosotros nos sentimos cómodos, ¿ok? Y la zona de confort yo la identifico como una zona estéril, una zona sin crecimiento. Si nosotros aprendemos a salir de esa zona, fuera de la zona de confort hay mucho crecimiento, hay literalmente pérdida de miedo, empiezas a experimentar sentimientos que quizás en tu vida habías empezado a disfrutar o que sabías que tú sentías o que tenías. Entonces,
algo súper importante, ¿no? Lo comentaba Henry Ford en una de sus frases. El fracaso es la oportunidad de volver a iniciar, pero mucho más inteligentemente. ¿A qué vamos con todo esto? Fíjate cómo el proceso de rasparte, de caer, de tropezar en la vida va haciéndote una persona más sabia para tomar decisiones, va convirtiéndote en una persona menos temerosa, va convirtiéndote en una persona capaz de poder alcanzar las siguientes metas a conquistar. Entonces, cuando yo empiezo a aprender negocios, me topo con esa realidad de que la vida del emprendedor era totalmente diferente a la vida de un estudiante. Entonces, si tú apenas estás arrancando un negocio, estás descubriendo esa fase de los negocios en la vida, yo algo que quiero recomendarte esta noche es que tienes que desaprender todo lo que quizás ya sabes. Si algo te voy a decir es que cada vez que yo arranco una nueva oportunidad o estoy desarrollando un negocio, me encanta aprender de personas que llevan una ventaja, que tienen resultados, que están donde yo quiero estar. Y eso es un proceso súper importante que todos tenemos que aprender cuando desarrollamos negocios, ¿ok? Cuando estamos dando el salto, saliendo de nuestra zona de confort. El fracaso muchas veces es asociado de la siguiente manera. Yo recuerdo que muchos me decían, es que para un emprendedor, fracasar no es una opción. Y es un término que como emprendedor nunca se lleva a cabo. Yo quiero decirte algo. Fracasar es parte del proceso de crecimiento de una persona emprendedora y eso es algo que tienes que aprender a comprender a partir de esta noche. Y es por eso que decía yo que tienes que aprender a quitarte esa losa de encima, ¿ok? ¿Por qué? Porque Robert Kiyosaki lo comentaba en su libro Padre Rico, Padre Pobre de la siguiente manera. Si tú no has obtenido el éxito que quieres en la vida, significa que no has fracasado lo suficiente. Y a cualquier persona le puede hacer mucho ruido esa frase, pero esa frase tiene muchísimo sentido, porque esto se trata de tropezarte y tropezarte de la manera más rápida. Y al momento de tropezarte de la manera más rápida, levantarte y volver a hacerlo. Y si vuelves a caer, volver a levantarte y entrar en ese proceso de no tirar la toalla literalmente y estar intentándolo una y otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a grandes personajes de la historia, ¿sí? Cometiendo errores y que nos cuentan su historia de éxito y su historia de éxito está plagada de errores, plagada de caídas, de fracasos en la vida? Entonces, quiero volverte a hacer esta pregunta. ¿En qué momento, para ti que nos estás viendo, has olvidado que esa es una parte fundamental de los negocios? Yo no entiendo literalmente a las personas que arrancan una oportunidad de negocio, no les va como ellos esperan y lo único que hacen es tirar la toalla, regresar a su antigua manera de vivir. Y eso, como comentábamos minutos anteriores, eso es evitar un proceso de crecimiento que más adelante te va a llevar hacia el éxito en la vida. Quiero comentarte puntos importantes del poder fracasar. Un punto súper importante que quizás no vas a terminar de comprender esta noche, pero que poco a poco, conforme vayamos haciendo más programas, vas a ir entendiendo el todo respecto a las personas emprendedoras. Pero cada vez que tú fracasas, eres una persona afortunada. Yo quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Imagínate, quiero que pienses por un momento cuántas personas han evitado crecimiento en sus vidas por miedo a equivocarse. ¿Y cuántas personas han fracasado, se han levantado y han logrado un éxito aún mayor que el que lograron anteriormente? ¿Sí? Entonces, ¿a qué estás asociando tú el proceso de fracaso en la vida? ¿A algo bueno o a algo malo? Porque todo es cuestión de la perspectiva con la que tú estés viendo la situación a la cual te estás enfrentando, ¿no? Comentábamos en programas anteriores acerca de uno de los personajes bíblicos más famosos, que es David, por ejemplo, que enfrenta a Goliat. ¿Cuál era el propósito de Goliat en la vida de David? Sacar el rey que David llevaba dentro, sacar ese valiente, sacar esa persona que sin temor pudiera vencer a un gigante que tenía enfrente. Entonces, fíjate cómo tú empiezas a asociar todo ese proceso de aprendizaje, ¿sí?, con cosas buenas en la vida.
todas esas adversidades se convierten en un trampolín que te van a empezar a impulsar hacia el éxito. Segundo punto, si tú has cometido errores en la vida, si tú has caído, si tú has fracasado, el fracaso no es malo. Es más, te quiero comentar algo. El fracaso no existe en los negocios. Lo que existe en los negocios es aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje que te vas a llevar a un nivel mucho mayor, ¿sí? De conocimientos, de experiencia, y te va a hacer crecer. Robert Kiyosaki siempre comentaba que literalmente no puede existir el éxito sin el fracaso. Te lo comentaba yo hace unos minutos, y es un proceso súper importante, porque si quieres tener éxito en la vida, necesitas fracasar, ¿sí? Y indudablemente fracasar una y otra vez te va a llevar a tener éxito en la vida. Entonces, si te das cuenta, son mejores amigos el éxito y el fracaso. No tienes por qué empezar a asociarlo con algo negativo para ti. Ahora, no te sientas mal porque hayas caído. Es más, siéntete bien porque a final de cuentas estás pasando un escalón en tu vida, sin importar qué adversidad sea la que tú estás enfrentando. Lo que quiero comentarte esta noche es que ese proceso de adversidad, el cual tú estás enfrentando, ¿sí?, te va a llevar a un proceso mayor de crecimiento. Entonces, quiero comentarte algo súper importante. En el camino de los emprendedores, he fracasado muchas veces. Sí, he cometido muchos errores, he llevado al fracaso negocios que he tenido, y yo pude haber tirado la toalla muchas veces. Cada vez que se me presentaba una adversidad, pude haber decidido mejor emplearme y trabajar para cumplir los sueños de alguien más que los míos, ¿sí? Pero nunca estuvo dentro de mi manera de pensar, ni dentro de mis opciones, el poder tirar la toalla. Y eso es algo que quiero que aprendas esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre un fracaso y un fracasado? ¿Sí? Que literalmente la persona fracasada no se levanta después de caer, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que aprender a comprender esta noche. Muchos emprendedores toman la batuta, dan el siguiente paso de poder emprender alguna oportunidad de negocio, ya sea porque hayan descubierto una oportunidad en la industria del network marketing o porque se hayan lanzado a poner un negocio tradicional, y en el momento en que no les va como ellos esperan, ¿sí?, ellos asocian ese fracaso como algo malo en sus vidas y no vuelven a intentarlo nunca más. Yo quiero decirte que en el mundo de los negocios el fracaso no existe. Lo que existen son resultados diferentes a lo que nosotros esperamos en la vida, ¿sí? Pero todo eso, como te he venido comentando los últimos minutos, te van a llevar a un nivel mucho mayor de crecimiento, ¿no? Otro punto súper importante que quiero que podamos aprender esta noche es que el fracaso es personal siempre. Cuando tú tienes un problema, cuando tú has superado adversidades, tienes que aprender a comprender que cada circunstancia que tú vivas dentro del proceso de crecimiento por el desarrollo de un negocio, sí, es responsabilidad tuya. Entonces, literalmente ahí te va otra diferencia entre una persona fracasada y la persona que acepte ese fracaso como algo bueno para su vida. La persona fracasada siempre va a buscar culpables de lo que le está pasando. Siempre va a buscar excusarse, ¿sí?, culpando a otra persona. Siempre va a decir, es que nadie me cree, es que no me está yendo como yo lo esperaba, es que todo el mundo se burla de mí, es que todo el mundo me culpa, y siempre va a buscar un factor externo a él para poder culparlo de la caída que acaba de cometer. Es como si tú estuvieras aprendiendo a andar en bicicleta, te caes a mitad del camino porque no lograste mantener el equilibrio y volteas y culpas a tu padre o a tu mamá. ¿Por qué? Porque te subió a esa bicicleta, ¿no? Entonces, estás asociando esa experiencia que tú estás teniendo en la vida, ¿sí? Esa experiencia la estás asociando a algo malo. Pero tenemos que aprender que en el camino de los emprendedores, si tú aprendes a asociar todas esas caídas, todos esos fracasos como algo bueno, ¿sí?, indudablemente viene un crecimiento impresionante para ti, ¿ok? ¿Qué te puedo decir de las veces que yo he fracasado?
que me he vuelto una persona más inteligente para tomar decisiones dentro de los negocios. ¿Qué me ha pasado? He caído una, he caído otra vez, he quizás cometido errores graves que han llevado a la quiebra mis negocios, quizás, ¿sí? Pero, ¿qué significa eso para mí? Una manera de volver a empezar y hacerlo mucho más inteligentemente. ¿Qué es lo que hago? Literalmente me sacudo el polvo, empiezo a analizar, porque también es parte del proceso de crecimiento, analizar cuáles son los errores que quizás pude haber cometido y que me llevaron a ese punto de caer, ¿sí? Y empiezo a corregir esos errores en la siguiente oportunidad que desarrollo, ¿no? Entonces, arranco la industria del network marketing, lo mismo, ¿no? Es un proceso que yo tenía que aprender. Es un proceso de formación, era un negocio totalmente diferente, un negocio tradicional. Empiezo a invitar gente para compartir mi oportunidad de negocio y lo primero que me topo, fíjate con esto, lo primero que me topo en el camino es gente que me rechazaba, gente que se burlaba de mí, gente que me criticaba por lo que estaba haciendo, y yo pude haber asociado eso a algo malo para mí, pero como ya había aprendido ese proceso de crecimiento y de aprendizaje, yo sabía que todas esas adversidades que estaba yo viviendo en la vida me estaban preparando literalmente para el éxito que más adelante íbamos a tener. Entonces, y realmente así fue como sucedió, ¿no? Si yo me hubiera rendido a las primeras personas que rechazaban mi oportunidad, porque no comprendían, porque no tenían la visión, porque no tenían quizás la educación o no tenían una mente abierta de poder escucharla, ¿sí? Yo hubiera resistido un proceso de crecimiento que me hubiera llevado a un éxito más adelante. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? No culpes a nadie de lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque ese proceso de aprendizaje es algo que tú tienes que vivir, es algo que tú tienes que asimilar, que tienes que aprender a corregir y te vuelves a levantar y vuelves a seguir adelante con lo que estás haciendo, ¿sí? El fracaso, claro que es una opción para la gente de los negocios. Lo que no es una opción es rendirse. No hay gente, de hecho, fracasada tampoco. Hay gente que se rinde a mitad del camino, ¿ok? Entonces, estamos hablando de puntos súper importantes que tienes que aprender, ¿sí? A identificar rumbo al camino del éxito, ¿sí? Porque cualquiera podría pensar que el camino del éxito va en línea recta. Lo único que puedo decirte es que el camino de éxito está lleno de sudor, está lleno de cansancio, está lleno de horas sin dormir. En un principio quizás es el camino más sinuoso que te vas a poder encontrar. Está lleno de piedras, está lleno de obstáculos que muchas veces vas a creer que son imposibles de poder superar, pero si eres persistente, si aprendes a levantarte a pesar de que te raspaste una y otra vez, va a llegar un momento en que tú vas a tener el equilibrio de esa bicicleta que te va a llevar rumbo al éxito. Es más, no vamos a hablar de una bicicleta, vamos a hablar de un vehículo, ¿ok? Que te va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque cada proyecto que tú emprendes en la vida, ¿sí? Literalmente te está llevando en el camino correcto hacia el éxito. Te voy a hablar de personajes que en lo personal han impactado mi vida, ¿sí? Y que quiero que aprendas a analizar un poco qué fue lo que ellos tuvieron que vivir para poder llegar a donde ellos llegaron, para poder alcanzar el éxito que ellos pudieron alcanzar, y que te des cuenta que no eres la única persona en la vida que está pasando por adversidades para llegar a donde quieres llegar, ¿ok? Eso es algo que tienes que aprender a identificar. Otro punto, ¿con qué tipo de personas te estás rodeando? ¿Con personas que te impulsan a crecer? ¿Con personas que te animan a seguir adelante? Porque eso también es parte fundamental entre decidir caminando hacia el camino del éxito o literalmente tirar la toalla. Ahora, la gente que te rodea es un factor fundamental. Primer punto que yo hice para poder empezar a cambiar mi manera de pensar y empezar a tomar todos esos retos y esas adversidades en la vida como algo favorable para mí, me empecé a rodear de personas que tenían la misma manera que yo quería tener de pensar, ¿ok? Me empecé a rodear de personas que tenían el éxito
al cual yo quería llegar. Empecé a escuchar a personas que habían fracasado una y otra vez y me incitaban a pensar, nunca te rindas, sigue siempre adelante, tú puedes, te animamos siempre a seguir. Date cuenta cuál es el proceso de crecimiento de un atleta de alto rendimiento, que uno de sus sueños es poder llegar a las Olimpiadas, ¿sí? Tiene que pasar por un proceso súper doloroso de cansancio, quizás, tiene que pasar por raspones, tiene que pasar por lesiones que quizás ponen en riesgo también su carrera, y el mismo proceso es el que tenemos que llevar nosotros como emprendedores cuando arrancamos un negocio. No entiendo cuándo se nos olvidó esa parte de asociar cada caída en nuestras vidas en el camino de los negocios con algo bueno para nosotros. Te voy a hablar de 10 personas, ¿sí?, que me di a la tarea de investigar y que son personas que admiro mucho. ¿Por qué? Por su liderazgo, por la manera en que han impactado el mundo, por el éxito que han tenido en la vida y sobre todo porque han aprendido a asociar el fracaso como algo bueno para ellos. Quizás a muchos de ellos los conoces. Y precisamente quería yo hacer este programa enfocado a eso para que aprendieras a identificar que no eres la única persona en el mundo, ¿sí?, ahora que eres un emprendedor que está pasando por este proceso de adversidades. Steven Spielberg, para que tengas una idea. Yo me imagino que todo el mundo ha conocido a Steven Spielberg con sus famosas películas como Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? A Steven Spielberg lo rechazaron 3 veces en la Universidad del Sur de California, ¿ok? Tal es el caso que él tuvo que moverse de ciudad para poder estudiar. Al final de cuentas, no terminó estudiando, ¿sí? No terminó estudiando, y ¿sabes qué fue lo que hizo? Decidió dedicarse a ser director. Y hoy en día es uno de los directores de cine más impresionantes que tenemos en el mundo, ¿ok? Los hermanos Wright, yo quiero hablarte de este punto súper importante porque ellos fallaron en innumerables ocasiones para poder hacer el primer prototipo de avión que pudiera volar, ¿ok? Imagínate cuántas veces ellos tuvieron que intentarlo para poder lograr lo que lograron finalmente, y que ese invento que ellos hicieron, con ese invento han cambiado la manera de transportarnos alrededor del mundo entero, ¿sí? Harlan David Sanders, igual y has escuchado este nombre, ¿sí? El famoso coronel Sanders, ¿sí?, de Kentucky Fried Chicken. ¿Sabías que su fórmula de su receta de cocina fue rechazada más de 1000 ocasiones y que en un momento le comentaron que en los Estados Unidos jamás iba a encontrar personas que pudieran comer pollo frito? Y después de eso encuentra el éxito con Kentucky Fried Chicken. Fíjate cómo personas que han fracasado encuentran el éxito posteriormente. Abraham Lincoln, su vida estuvo llena de innumerables tropiezos, ¿sí? A pesar de eso, él solía siempre tener una frase que decía: el camino siempre va a ser resbaladizo y va a ser un camino difícil, pero al final de cuentas, ¿sí?, se me va a resbalar un pie, se me va a resbalar otro pie, pero al momento que se me vaya el pie en el fango, lo saco y vuelvo a seguir caminando. Es un tropezón, no es una caída, ¿ok? Eso es algo súper importante. Albert Einstein, su profesor de secundaria, le dijo que nunca conseguiría nada en la vida, ¿sí? Años después, se convierte en uno de los científicos más renombrados en la historia, ¿sí? Charlie Chaplin, ¿sabías que su madre estaba internada con serios problemas psiquiátricos? Su padre era un alcohólico, ¿sí? Y sus hermanos fueron ingresados en un orfanato, y al día de hoy, ¿sí?, aún cuando sus hermanos estaban en un orfanato, él decide ser uno de los actores mímicos más importantes que ha tenido la historia del cine, ¿no? Entonces, Soichiro Honda, esta es una historia que también me impresiona mucho porque él fue a Toyota y pide un trabajo como ingeniero, ¿sí?, en la ensambladora. Lo rechazan, él después del rechazo que él tiene en Toyota, él empieza a armar motocicletas,
¿ok? Y decide fundar su propia compañía años más tarde, ¿sí? Años más tarde, esa compañía se vuelve multimillonaria. Un personaje que ha cambiado nuestras vidas y que al día de hoy nos ha impactado de una manera impresionante, Steve Jobs, ¿sí? Todos sabemos la historia de Steve Jobs, un hombre que fue despedido de la misma empresa que él funda, ¿sí? Después adquiere, él después de ese fracaso, que fue despedido de la empresa que él funda, que fue Apple, ¿sí? Él sigue adelante con su ideología, sigue adelante con su manera de ver la vida, ¿sí? Empieza a desarrollar otros negocios, vuelve a Apple y literalmente viene la explosión de la compañía a nivel mundial, ¿sí? Los Beatles, ¿sí? Otra historia de éxito que quizás no todos conocemos a fondo, pero a final de cuentas los Beatles fueron rechazados por su primera empresa discográfica y siempre les comentaron que a esa música, ¿sí? Realmente nunca iba a triunfar, ¿sí? Ese estilo de cantar y de tocar nunca iba a ser un éxito, ¿sí? Y más adelante se convierte en una de las bandas icónicas que todos conocemos alrededor del mundo entero. ¿Cuántas historias de éxito, sí, que hemos escuchado y que han llevado todas esas personas súper emprendedoras, pero que han tenido una visión, han tenido ganas, han tenido hambre de éxito, ¿sí? Pero sobre todo han aprendido a asociar el fracaso como algo que los ha impulsado a llegar al éxito que ellos han podido obtener en sus vidas. Y yo creo que podríamos pasarnos la noche hablando de cada una de las historias de éxito que hemos escuchado allá afuera, ¿sí? Cualquiera podría decir que son historias inventadas, pero claro que no. Cada vez que yo tengo la oportunidad de platicar con gente que forma parte de mi equipo, siempre les comento que nosotros no somos vendedores de productos, somos contadores de historias. ¿Qué va a ser lo que va a impactar la vida de miles y miles de personas que te van a rodear, ¿sí? En un futuro, tu historia de éxito, tu historia del por qué nunca tiraste la toalla, tu historia de cuántas veces te caíste y cuántas veces tuviste que levantarte para seguir siempre adelante. Esas son las historias que transforman vidas, esas son las historias que se vuelven un imán literal para el éxito. Entonces, aprende a asociar cada vez que tú vives fracasos en la vida como algo positivo para ti, como si cada fracaso en la vida se convirtiera en un escalón que tú estás subiendo para alcanzar la cima. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podemos aprender que cada fracaso que hemos obtenido ha servido de algo. Quizás habías cometido algún error, quizás habías fracasado en otras cosas y no habías aprendido a ver todo ese aspecto positivo del fracaso. Yo quiero que aprendas a analizar, que esta noche analices cuáles son las cosas que te han pasado en el camino, cuáles son las adversidades que has tenido que enfrentar, a cuántas les has dado la vuelta, ¿sí? A cuántas has podido enfrentar y que a partir de eso empieces a encontrar un equilibrio en el cual tú puedas asociar cada una de las adversidades que tienes en la vida para impulsarte a un éxito mucho mayor. La verdad, estoy muy contento de poder transmitirles este programa de Mente Maestra esta noche. Gracias a toda la gente linda que se ha conectado. Yo creo que ha sido una noche de muchísimo aprendizaje. Yo creo que era un tema que teníamos que platicar, sobre todo para todo lo que vamos a estar hablando en un futuro. No te rindas, no tires la toalla. Aprende a levantarte cada vez que te caigas. No importa si te raspas, no importa qué tan grave puede ser. Yo aprendí algo súper importante dentro de los problemas y dentro de los negocios. Todos los problemas en la vida son temporales, ¿ok? En la vida existen 3 clases de personas y quiero que lo podamos aprender esta noche. Las que están metidas en un problema, las que están saliendo de un problema y las que aún no saben que se van a meter en un problema. Entonces, aprende a asociar cada adversidad en tu vida, ¿sí? Como algo positivo que te va a impulsar a crecer, que te va a impulsar a desarrollarte como líder, a desarrollarte como empresario, pero sobre todo a convertirte en una mejor y valiosa persona.
¿ok? Agradezco muchísimo a toda la gente linda que se ha conectado esta noche. Quiero compartirles algo súper importante. Estamos con Proyecto Mente Maestra, estamos emprendiendo un coaching de branding personal, ¿ok? En el cual tú vas a poder aprender a resaltar tu imagen como persona. Acuérdate que no es un producto, el producto más importante de tu negocio siempre vas a ser tú mismo. Así que si estás interesado en formar parte de este coaching y lo has escuchado a través de este programa de Mente Maestra, ponte en contacto con un servidor. Tenemos un precio especial para la gente que se está conectando también a los programas. Así que ponte en contacto con nosotros porque quizás ese sistema de coaching puede servirte muchísimo para todo lo que quieras emprender en un futuro. Cómo levantar tu imagen en redes sociales, cómo resaltar como líder, cómo sobresalir en toda esa inmensidad de personas que ya forman parte del Facebook y que tú puedas tener un lugar muy especial en cada una de las cosas que emprendas en la vida, ¿ok? Así que muchas gracias a toda la gente linda que se conectó, que estuvo aquí con nosotros en vivo. Les mando un fuerte abrazo. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Aldán. Este es miércoles de Mente Maestra y estamos para servirles. Les deseo el mayor de los éxitos y les mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias.